Buenas tardes, me adhiero a todos vosotros. El ayuntamiento se tiene que poner a trabajar y recuperar a todos los trabajadores. Nada más. Pues es una moción de reconocimiento, como bien dice, de dos vecinos de Leganés deportados al campo de concentración de Mauthausen, Austria. En la actualidad se tiene constancia documental de la existencia de 9.328 españoles deportados a los campos de concentración nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y se dan por desaparecidos 334. El campo de concentración de Mauthausen y los subcampos dependientes del mismo recibieron el mayor número de deportados españoles. La cifra de deportados a Mauthausen asciende a 7.532, de los que murieron 4.816. La mayoría perecieron en el subcampo de Gusen, situado a 5 kilómetros de Mauthausen. Otros campos de concentración nazi recibieron deportados también españoles, como los campos de Dachau, Auschwitz, otros. Muchos de ellos fueron asesinados en las cámaras de gas o mediante inyecciones letales, o bien murieron de inanición, enfermedades, frío, o perecieron después de ser sometidos a trabajos extenuantes. Los españoles que acabaron en los campos de concentración nazis eran republicanos que se habían exiliado en Francia tras la victoria franquista en la Guerra Civil Española. Con la invasión alemana de Francia en 1940, ya en plena Segunda Guerra Mundial, se produce la detención de miles de españoles por el ejército alemán, muchos de los cuales serían posteriormente deportados a los campos nazis. La mayor parte de los españoles deportados fueron capturados en 1940, cuando prestaban servicio al gobierno francés en las denominadas compañías de trabajadores extranjeros. Un porcentaje más pequeño de los deportados perteneció a la resistencia, siendo detenidos por la Gestapo o por la policía francesa y conducidos a los campos entre 1942 y 1944. También fueron deportados un grupo de 927 civiles españoles, hombres, mujeres y niños, que se encontraban en un campo de refugiados en la ciudad de Angulema. Dentro de los deportados que sufrieron la barbarie nazi había dos vecinos de Leganés, Gregorio Pérez Maroto y Antonio Gallego Fernández. Antonio Gallego Fernández nació en Leganés el 25 de diciembre de 1912, en la calle Lope de Puigderbert, que ahora es actualmente la calle Antonio Machado. Fue deportado el 14 de mayo de 1941, siendo el número de primera matrícula, que esto duele, 3.342. Llega a Mauthausen en uno de los 13 pequeños transportes a este campo, que en total suman 143 republicanos españoles. Fue liberado en el 5 de mayo de 1945. Gregorio Pérez Maroto nació en Leganés el 24 de diciembre de 1905, en el número 3 de la calle Barrio Nuevo. Fue deportado a Mauthausen el 6 de junio de 1941, siendo el número de matrícula 5113. Gregorio no resistiría las condiciones del campo de exterminio y muere el 24 de mayo de 1942. Antes de su deportación fue capturado por los alemanes en Les Bosses. Pasó por Frostalat, Chamaux y Langres, ambos campos de prisioneros en guerra situados en el departamento francés del Alto Marne, en la región de Champaña-Ardenas. Y estuvo en la Gestapo de Stuttgart, del 29 de marzo al 6 de junio del 41. En su transporte a Mauthausen viajaban un total de 21 republicanos españoles. No debemos olvidar nuestra historia. Nuestros vecinos torturados y asesinados en Mauthausen nos vinculan directamente con la terrible historia de Europa del siglo XX, así como con las víctimas del Holocausto y con otras víctimas de la barbarie nazi como socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades y prisioneros de guerra. Y en Leganés no queremos olvidar nuestra historia. Gregorio Pérez Maroto, nuestro vecino asesinado en Mauthausen, ya tiene un monolito en nuestra ciudad que fue inaugurado el 25 de mayo del 2011 por parte del Ateneo Republicano de Leganés con una subvención del Ministerio de Presidencia. Sin embargo, Antonio Gallego Fernández carece de un recuerdo en nuestra ciudad
y también sufrió las torturas de los nazis en el mismo campo. Muchos de nuestros vecinos desconocen los hechos que motivaron la instalación de este monolito, ni los nombres de las víctimas, cuando en realidad ambos fueron nuestros vecinos. Es por esto, como pensó el artista alemán, el Gurten den Min, creemos que es posible recordar no solo a un grupo concreto de víctimas en un monumento situado en un mismo lugar, sino que se puede hacer con una pieza artística personalizada para cada una de las víctimas del nazismo y situar en los lugares donde la última vez hubieran residido voluntariamente. Esto es lo que se pretende con esta moción: hacer recordar a las personas que hoy viven en nuestra ciudad que también 2 de sus vecinos fueron torturados y que uno de ellos fue asesinado por el nazismo, pues desgraciadamente estamos viendo que cada vez más la intolerancia y el odio se va extendiendo por las coincidencias de algunas personas. Se van extendiendo por la conciencia de algunas personas, y fue precisamente el odio y la intolerancia lo que llevó a Europa a la mayor tragedia que ha podido generar la humanidad. Actualmente hay ya más de 60.000 adoquines de estos colocados en más de 1.800 ciudades de toda Europa, con la inscripción de los nombres de las víctimas del nazismo, con lo que colectivamente se ha convertido en el monumento más importante del mundo, monumento en el que Leganés puede y debería participar. Estos adoquines reciben el nombre de Stolpersteine, nombre que hace referencia a la palabra alemana que designa a la piedra en el camino que puede hacer tropezar al caminante, o ladrillos de la memoria también se llaman. Este proyecto es un monumento exhortativo dedicado a recordar a todos los deportados y asesinados por los nazis. Los Stolpersteine ya se han colocado en cientos de ciudades de toda Europa y en España y en numerosas ciudades. Entre las que tenemos más cercanas a Leganés son Madrid y Fuenlabrada. Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Leganés la adopción de las siguientes medidas. Primero, que el Ayuntamiento de Leganés realizara un acto de homenaje a nuestros 2 paisanos y a todas las víctimas de la barbarie nazi con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero de cada año. Segundo, el Ayuntamiento de Leganés destinará una partida presupuestaria para la realización de una exposición relativa a los hechos narrados en esta moción que ayude a conocer a nuestra sociedad los hechos acontecidos en Mauthausen-Gusen y en otros campos de concentración y exterminio. A este respecto, se pondrá en contacto con la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España, que tiene a disposición de cualquier institución o entidad debidamente reconocida una serie de exposiciones itinerantes que pueden ser solicitadas simplemente corriendo con los gastos de transporte, montaje y contratación de una póliza. Tercero, las delegaciones de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Leganés contarán con partidas presupuestarias para la realización de una actividad escolar que sirva para dar a conocer entre los jóvenes de nuestra localidad la historia de nuestros paisanos, así como de todas las víctimas del nazismo. Cuarto, igualmente en el 2022 se realizarán unas placas metálicas, son 10 por 10, que se colocarán en el suelo de la calle y número donde nacieron estos 2 vecinos leganenses víctimas del nazismo. Estas piedras que hacen tropezar y recordar son las conocidas como el Stolpersteine, iniciativa del artista alemán Gurten den Min, que están repartidas por toda Europa con la finalidad de personificar a nuestras víctimas y ponerles cara, nombre y apellidos. Estas placas servirán para recordar que en Leganés vivieron 2 vecinos que fueron víctimas del nazismo, que tuvieron un pasado pero no pudieron tener un futuro. El Grupo Municipal de Unidas Podemos IU se pondrá en contacto con el artista alemán que fabrica placas para que nos facilite 2 de ellas y colocarlas en el lugar de nacimiento de ambos vecinos, corriendo las arcas municipales con todos los correspondientes gastos. A este respecto, el alcalde dictará los decretos o resoluciones que sean necesarios para habilitar a la portavoz de nuestro grupo municipal para llevar a cabo esta misión de conformidad
con lo establecido en el capítulo 3, sección 2 del Reglamento Orgánico Municipal. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno español de la Comunidad de Madrid y a las asociaciones y colectivos de memoria histórica y democrática de España. No olvidemos nuestra historia. Vale.